Para nosotros es un honor recibir aquí en los estudios de Telesistema a la antropóloga Vera Gravelles, la jefa negociadora por parte del gobierno de Petro frente a una de las guerrillas de más tiempo en Colombia. Y además ha tenido una vida interesante desde el principio porque Vera Gravelles es hija de inmigrantes alemanes que salieron de su país por la Segunda Guerra Mundial, vivió en muchísimos otros lugares y Colombia es hoy su patria, así que agradecemos mucho que ella haya estado dispuesta, vino a la Feria Internacional del Libro, a tener esta conversación en la antesala de salir ya de República Dominicana. Muy buenos días, qué bueno que esté aquí entre los dominicanos, señora. Pues muy buenos días, muy contenta de estar acá, es la primera vez que vengo a República Dominicana. Su primera vez aquí, ¿qué le ha parecido? Bienvenida. Maravilloso, sobre todo la Feria del Libro, ha sido espectacular las conversaciones con escritoras latinoamericanas, con colegas colombianos, con personas, periodistas, intelectuales dominicanos que han leído con mucho cuidado los textos, los libros, saben de Colombia, les interesa Colombia, entonces ha sido muy bella estar acá. Hay un renacer en el amor del dominicano por Colombia, se lo puedo asegurar. Allá Eso ando veo. con uno de mis hijos y que ha ido 2 veces ya a Colombia. ¿Ah, sí? Y mi hija dice que quiere ir ahora en Bueno. enero Qué bien. a conocer un poco. Pero, ¿por qué así? Usted parte de la mesa, usted dirige la mesa de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Cuéntenos un poco cómo va ese proceso y por qué ha sido tan difícil lograr una paz definitiva y total en Venezuela, en Colombia, perdón. Pues Colombia ha tenido muchos procesos de paz, tiene un conflicto armado ya de más de 60 años, pero también ha tenido muchos esfuerzos de paz. Yo soy parte de un proceso de paz, yo fui miembro de la guerrilla del M-19, que firmamos la paz en el 90, y después ha habido muchos procesos de paz, también con las FARC en 2016, pero lo que pasa es que cuando en los territorios, sale un grupo armado, si el Estado no hace presencia, fácilmente entran nuevos grupos, se recicla la violencia. Y en Colombia hay también un combustible muy complicado de la violencia, que es el narcotráfico y todas las economías ilegales. Entonces, esa conjunción de procesos de paz parciales con ausencia del Estado, más presencia de dinámicas económicas, hace que persiste el conflicto. Y entonces este gobierno, el gobierno de Petro, dijo, bueno, vamos a hacer la paz total, ya no parcialmente, sino vamos a negociar simultáneamente con todo tipo de grupos. Y en eso estamos. Y uno de ellos es con el ELN, que es las guerrillas más antiguas en Colombia, y lleva 30 años negociando con diferentes gobiernos. ¿Cuántos años tiene esa guerrilla? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene esa guerrilla? Tiene 60 años, cumplió 60 60 años. Aproximadamente en 1964. Pero además tiene mucha experiencia en la negociación. Lo que pasa es que ninguna negociación ha llegado tan lejos como esta, con este gobierno, porque ha habido avances muy importantes en términos de participación de la sociedad civil, de cese al fuego y otras dinámicas. Sin embargo, hace algunos pocos meses la vio usted quejarse del ritmo de las negociaciones o de los gestos que pudiera tener la guerrilla para mostrar su compromiso. ¿Eso ha variado hoy, en este momento? ¿Cuál es la situación que tenemos? Pues no fue una queja, sino fue una decisión de suspender temporalmente las negociaciones, porque hubo una acción por parte del ELN que afectó gravemente a la fuerza militar, pero la semana pasada estuvimos en Caracas y retomamos las negociaciones. Volvimos a la mesa para resolver los problemas y para ver cómo aprovechamos de la mejor manera el tiempo que le queda a este gobierno y cómo volvemos a reactivar la dinámica del diálogo. ¿Cómo se forja la paz? ¿Cómo un país puede forjar la paz? Usted sabe que hay diferentes procesos violentos en diferentes países. ¿Cómo se forja, se construye la paz? ¿Cómo una sociedad puede ir con pasos firmes hacia la paz? Uno tiene aquí, por ejemplo, nosotros somos vecinos de Haití, que hoy tiene una situación muy crítica. En Colombia hemos tenido procesos así paramilitares, guerrillas y demás. Ustedes han sufrido mucho con eso. Entonces, ese camino hacia la paz, usted que lo está recorriendo en una posición privilegiada acompañando este proceso, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuáles son los elementos tan necesarios para construirla? La paz, hay muchas formas de construir la paz, desde la vida cotidiana, con los vecinos, en la escuela, es decir, la paz tiene muchas dimensiones, la justicia social,
Pero en términos de las negociaciones con actores armados o detractores, es muy importante la confianza, es construir confianza, es lograr un diálogo sincero, es lograr una paz posible, aterrizarla en dinámicas reales, lograr aterrizarla en propuestas, tener agenda, tener cronogramas y sobre todo tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan naturalmente entre un gobierno y un actor. Yo también fui parte de un proceso de paz del otro lado, año 90, y ahí había ya una decisión de paz que facilitó mucho, pero por lo general hay que construir también una decisión de paz. Vera, no puedo dejar de imaginarme, mirándola así detenidamente, prácticamente sería una niña, una jovencita, una adolescente prácticamente cuando usted era parte de la guerrilla. ¿Cómo fue, y discúlpeme que entre en lo personal, para una muchacha ser parte de la guerrilla? No era tan chiquita, ya tenía 22 años. Bueno, pero 22 años sigue siendo una niña para mí, bueno, ya. Sí. A ver, 22 años, ¿cómo era para una chica de 22 años estar formando parte de una guerrilla? Lo que pasa es que yo soy parte ¿O era parte de la guerrilla urbana o parte de la selva? Yo soy parte de la generación que en Colombia creció bajo el Frente Nacional, que fue toda esa alianza entre liberales y conservadores que impedía que otros grupos surgieran. Y en ese contexto, el M-19 es una guerrilla que busca ser diferente a las demás guerrillas que ya existían, FARC, EPL, ELN, porque buscaba ser sobre todo urbana, tener un alto contenido político, hacer acciones muy cercanas al pueblo. De masas. Y se caracterizó por acciones muy espectaculares. Una de ellas fue la toma de la Embajada de República Dominicana. 27 de febrero. 27 de febrero del año 80. Entonces, y es una guerrilla. ¿Por qué tomaron, perdóneme, ahí mismo, siga desarrollando, pero ¿por qué tomaron la Embajada Dominicana? Después me va a explicar eso. Siga. No, entonces yo fui parte, yo llegué al M-19 buscando cómo hacer la revolución y encontré en la gente del M-19 una gente como abierta, de mente abierta. Sobre la toma fue inicialmente para sacarnos a nosotros quienes estábamos presos de la cárcel. ¿Usted era una de las personas que estaba detenida? Yo estaba detenida, sí, yo estaba, porque antes de eso el M-19 se robó un montón de armas y se desató una represión gigantesca del ejército, donde se detuvo gente de la población civil, organizaciones sociales, pero también afectó la estructura del M-19. Entonces yo estaba en la cárcel y entonces la gente que estaba afuera y el jefe del M-19, Jaime Bateman, organizaron esto para sacarnos de la cárcel y denunciar la situación de derechos humanos. Pero en el transcurso de esa operación fue cambiando el enfoque y el jefe del M-19 planteó una salida política, porque esa toma duró 2 meses y estaba muy atrancada, porque ni el gobierno cedía, ni el comando del M-19 que estaba en la embajada cedía, pero había que buscar una salida. Entonces ahí nació la primera propuesta de paz desde la guerrilla para decir, necesitamos una solución negociada, tenemos que dialogar, tenemos que buscar la liberación de los presos por la vía política, y eso fue un hecho muy importante que le dio mucha presencia al M-19 en el mundo, pero empezó también ahí todo el camino de la paz que inició. Estamos hablando una acción armada que posibilitó un proceso una acción armada que salió bien y que posibilitó un proceso de paz. Estamos hablando de una fecha... No, yo salí antes. Estamos hablando del 27 de febrero al 25 de abril del año 1980. Usted, la toma de la Embajada Dominicana en ese momento, porque pedían la liberación de ustedes, usted era una de las personas que estaba detenida, ¿esa libertad fue consumada por eso? Finalmente se inició un proceso político y entonces a partir de ahí el M-19 siguió combatiendo por la paz, siguieron las negociaciones con el siguiente gobierno, Belisario Betancur, se dio una amnistía que fue parte de la propuesta de paz y con esa amnistía salieron
los presos políticos y además porque las medidas represivas que había generado, bueno, eso es una historia larga. Sí. Con una amnistía salieron los presos políticos, es decir, como parte de buscar una salida negociada al conflicto. Yo voy a abusar de su capacidad de síntesis para pedirle que, porque sé que la tiene como intelectual, ¿cuál fue la participación? En Colombia se conoce, pero aquí no tanto. ¿Cómo fue la participación del hoy presidente colombiano en esa guerrilla? Gustavo Petro fue miembro del M-19, se vinculó sobre todo a través de las luchas urbanas populares, de las viviendas, y en esa época no era tan, pues fue miembro de la Dirección Nacional, pero realmente Gustavo Petro crece con la paz. Su gran desarrollo político como político, senador y ahora presidente fue en La Paz. En esa época pues él participaba y tenía su propia búsqueda, siempre buscar estar unido a la lucha de masas, estar con los viviendistas, estar con los obreros, esa era como su gran búsqueda siempre. Qué bien. Bueno, sí, me gustaría preguntarle, porque no quiero pasar por alto lo que le trajo a la Feria Internacional del Libro aquí a Santo Domingo, lo que ha hecho hasta ahora. Y si, bueno, la podemos encontrar alguno de sus escritos en la misma feria. Ya se vendieron los libros que trae. Qué bueno, lo mejor que puede decir. Y cuéntenos la experiencia en la feria, en el día de ayer. Fue maravillosa porque además vine con 2 colegas invitadas por la Embajada de Colombia y por la feria, por supuesto, y vinimos con la hija de un gran periodista, Germán Castro Caicedo, que está aquí en el estudio. La entrevistamos estuvo aquí con nosotros. Entrevistaron, que escribió un maravilloso libro, y otra, Gabriela Pinilla, que es una ilustradora que también trajo una historia. Entonces vinimos 3 personas y fueron conversaciones en torno a la creación literaria, pero también en torno a la paz, en torno a cómo se escribe, el periodismo, y la experiencia fue muy grata. Yo presenté aquí una biografía que hice sobre Carlos Pizarro, que fue el último comandante del M-19 que nos trajo a la paz. Ese lo presenté aquí. Pero hubo también conversaciones con otras, con escritoras de otros países, y realmente una cosa que me llamó la atención es la manera como los periodistas, intelectuales, personas dominicanas conocen Colombia, estudian Colombia, se interesan por Colombia, y en esa medida son conversaciones muy ricas, son conversaciones preparadas, ilustradas y muy constructivas. Hay una revista colombiana que tuvo alguna vez una jornada que publicaba que era, se acercaba a políticos y intelectuales y les decía que en un minuto dieran algo así, lo que la vida me enseñó. Yo le pediría a usted que lo que la vida le ha enseñado, con toda la carrera, trayectoria que usted tiene, hablando para los jóvenes dominicanos, para las jóvenes dominicanas, que pudieran ayudarnos a nosotros en ese camino de la vida, que es parte, digamos, con ese conocimiento del ser humano y el acercamiento a la antropología, que usted nos dijera. ¿Cuál sería ese mensaje? Lo que usted ha aprendido en estos años. Lo que he aprendido en estos años es que siempre tenemos que ser leales a nosotros mismos y siempre tenemos que hacernos preguntas, siempre no podemos quedarnos parados en una verdad, siempre estamos aprendiendo, siempre podemos cambiar, y también tenemos la posibilidad de decidir, tenemos la capacidad y la libertad de decidir a pesar de la dificultad de las circunstancias. Es decir, somos seres culturales, somos seres de decisión y somos personas que tenemos que estar siempre abiertos y abiertas a aprender, a leer la realidad, a no quedarnos quietos, a no conformarnos y a movernos. Es lo que yo llamo la revolución. La revolución es que uno siempre está moviéndose, no se queda quieto, no se conforma consigo mismo, pero sobre todo siempre está buscando ser útil también a la sociedad. Totalmente. Bueno, le agradecemos mucho a la señora Vera Gravé. Ella es antropóloga, política colombiana y ahora es la jefa de la misión que trata de encontrar un camino hacia la paz con una de las guerrillas más antiguas que tiene ese país. Muchísimas gracias y les deseamos feliz viaje. Sabemos que sale rumbo a Colombia, un país
que está siendo visitado por muchísimos dominicanos ahora que se ha facilitado mucho el tránsito. Tengo compañeros aquí que las vacaciones están pensando ir para Colombia. Bueno, muchísimas gracias y muy importante cerrar esta visita con esta visita Gracias, aquí a Vera, ustedes. Muchas gracias a Éxito ustedes, en que esos- tenga buena jornada. Vamos a ir a una pausa después de esta conversación que, como ustedes ven, ha merecido la pena y estamos regresando de una vez.